El día de hoy los peruanos residentes en Madrid, España, rechazaron al premier Otárola y a la Ana Cecilia Gervasi Díaz, quienes el día de hoy pues llegaron hasta el Congreso del Estado español. Hoy los peruanos residentes en España están rechazando al premier Otárola. Vamos a escuchar pasajes de este pronunciamiento de los diversos colectivos que están pidiendo justicia por los fallecidos durante las manifestaciones en el Perú. Que se convoquen las elecciones con las debidas garantías, que el pueblo peruano pueda expresarse y pueda decidir sobre su futuro, que se libere de inmediato al presidente Pedro Castillo con las debidas garantías, que sin duda alguna ha sido víctima de un golpe de Estado y eso no tiene ningún tipo de justificación, que se liberen a todos los compañeros y compañeras que en estos momentos están encarcelados, están detenidos por haber defendido la democracia, por haber defendido el gobierno legítimo del Perú, por haber defendido al presidente Castillo y por exigir el respeto a los derechos humanos, que cesen todos los procedimientos judiciales, todas las persecuciones de la autoridad policial contra los demócratas que están defendiendo la democracia en Perú y que por supuesto cese también la intervención extranjera, que desastrosamente es una de las primeras medidas que ha tomado el actual gobierno usurpador del Perú. Toda nuestra solidaridad con esa lucha en defensa de la democracia que está el pueblo de Perú llevando adelante y el compromiso de la comunidad internacional en exigir la restauración de la democracia lo más pronto posible. Mucho ánimo y mucha fuerza, compañeras y compañeros. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Sánchez, escucha, Otárola es dictadura. Sánchez, escucha, Otárola es dictadura. Sánchez, escucha, Otárola es dictadura. Sánchez, escucha, Boluarte es dictadura. Sánchez, escucha, Boluarte es dictadura. Muchas gracias. Nos enseñan sin Luchas no hay victorias. Los pueblos nos enseñan, sin lucha no hay victoria. los pueblos nos enseñan. Sin lucha no hay victoria. Bien, vamos a proceder a la lectura del pronunciamiento unitario de las organizaciones convocantes. Por favor. En la historia universal de la infamia, un nuevo acto repudiable se da hoy en el Reino de España, con el recibimiento oficial del gobierno del Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, tanto del carnicero de los Andes Alberto Otárola Peñaranda, que funge hoy de presidente del Consejo de Ministros del régimen de Dina Boluarte, y era también asignada como canciller peruana Ana Cecilia Gervasi, en instancias como el Congreso de Diputados y diversos ministerios españoles. El personaje Otárola fue el fontanero que fraguó el ascenso y permanencia de Dina Boluarte en el Poder Ejecutivo, en alianza de la extrema derecha que campea en el Congreso de la República. Luego de la destitución de Pedro Castillo, el nombramiento de Boluarte como presidenta y el de Otárola como ministro de Defensa, la población reaccionó ante esa traición del voto ejercido y del proyecto de cambio elegido en el 2021, movilizándose masivamente para rechazar la asunción de Boluarte y la injerencia del Congreso en el Poder Ejecutivo, reclamando la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales para el 2023, inicio de un proceso constituyente y la libertad de Pedro Castillo.
de Boluarte quiso aplacar la protesta social con una represión generalizada, decretando estados de emergencia en varias regiones del país, dando una solución policial militar a las reclamaciones y escarmentar a la población movilizada, cometiendo las primeras masacres en Apurímac, Andahuaylas, el 11 de diciembre de 2022, 7 asesinados, y en Ayacucho, el 15 de diciembre del 2022, 10 asesinados. Fue Otárola quien justificó dichos actos, señalando que había infiltración violentista en la protesta social, que se estaba al cuidado de activos estratégicos como los aeropuertos, por lo que se respondió a la población con la fuerza ante el peligro de su destrucción. Ante esta barbarie se incrementó la protesta social, renunciaron algunos ministros del régimen, hubo un cambio en la sensibilidad de la opinión pública que rechazaban el accionar letal de Boluarte. Esta última no removió cargos policiales, militares o ministros por las responsabilidades de tan graves hechos. Optó por ascenderlos, incluido el ascenso de Otárola al cargo de presidente del Consejo de Ministros. Otárola, fortalecido con su ascenso, ha seguido alentando la represión y manipulando la información para justificar el régimen asesino de Dina Boluarte. Fue él quien señaló que el accionar de las Fuerzas Armadas y policiales era adecuada y proporcional conforme a sus reglamentos y protocolos, fuerzas a las que declaró como inmaculadas y dio vivas y honores en su ratificación en su cargo en el Congreso de la República el 11 de enero del 23. Fue él quien justificó el pago de bonos económicos especiales para las fuerzas policiales por sesionar en la protesta social. Fue él quien señaló que había un intento de toma del poder por la fuerza propulsada desde la prisión de Pedro Castillo. Fue él quien señaló que la masacre de Juliaca el 9 de enero del 2003, 19 asesinados, se debió a la injerencia de violentistas nacionales y extranjeros y que estos habían asesinado a un policía quemándolo. Es él quien justificó el desbloqueo violento de carreteras, él que descalificó los informes de organismos internacionales sobre las violaciones de derechos humanos, clasificándolos de parcializados. Sin embargo, ningún crimen es perfecto. Algunos informes periodísticos, algunos peritajes forenses e investigaciones fiscales regionales, informes de la Defensoría del Pueblo del Perú, informes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, hasta 8, han dado cuenta de un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y policiales, que hubo uso de armamento militar de largo alcance utilizado para dispersar la protesta social, que hubo posibles ejecuciones extrajudiciales al disparar con armamento militar a órganos vitales de forma premeditada, que se disparó a personas desarmadas, alejadas de instalaciones públicas o privadas e inclusive ajenas a la protesta social, que la represión letal se intensificó sobre población altoandina, quechua o aymara, lo que denota un rasgo racista en el accionar del Estado peruano, que el policía quemado en la ciudad de Juliaca fue el acto de una banda criminal ajena a la protesta social, que el régimen ha procedido a la descalificación de la protesta, acusándola de violentista, narcoterrorista y a su posterior criminalización. Los sendos informes concluyen que dichos actos deben ser investigados, no solo investigarse al personal policial militar implicado, sino también a los más altos responsables políticos, que en este caso son Dina Boluarte y Alberto Otárola. Otárola, en su banalidad y huida hacia adelante, se ha bifurcado en sus respuestas de cara a la opinión pública peruana. Ha señalado que esos informes tienen sesgos izquierdistas por la conformación de dichos organismos y que por ende carecen de objetividad, y de cara a los organismos internacionales y los órganos judiciales ha señalado que las Fuerzas Armadas son autónomas y tienen sus propios comandos y protocolos de acción en los que el Ejecutivo no tiene la responsabilidad, y que por ende se proseguirán las investigaciones sobre los responsables, y que el régimen realizará las reformas correspondientes en las Fuerzas Armadas y policiales.
luego de estos sucesos. El otro actor político en este repudiable encuentro es el gobierno español de Pedro Sánchez y el PSOE. Se da el caso que desde Presidencia de Gobierno se nos envía una comunicación de respuesta a colectivos peruanos, fechada el 27 de marzo del 2023, señalando que ante nuestras denuncias de violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Boluarte, Presidencia indica que el gobierno, conjuntamente con sus socios europeos, condenamos el uso desproporcionado de la fuerza y los actos de violencia y hacemos un llamamiento urgente para que se investiguen los hechos y establezcan responsabilidades. A poco más de 2 meses de dicha declaración escrita, reciben a uno de los señalados como principal responsable político de las masacres y vulneración de los derechos humanos en el Perú, 2022-2023. Ante el régimen asesino de la Boluarte y sus secuaces que van de ministros, no quedan garganta, puños y pies para continuar movilizándonos y denunciar los crímenes cometidos, señalar a los responsables y exigir los procesos penales nacionales e internacionales en que deben ser encausados y condenados, la justicia y reparación para las víctimas, la libertad para los encarcelados por las protestas sociales y el retorno a la democracia en nuestro país. Y este nuevo olvido del PSOE y su gobierno de la lucha de los pueblos oprimidos, además de nuestra movilización y denuncia, nos queda nuestro voto, que complica respaldar a un gobierno que avala dictaduras, que buscan el bienestar de su país y su región, ya no solo bajo el expolio y la explotación del sur, sino directamente bajo la afectación a la vida, la integridad física y libertad de sus pobladores, como viene sucediendo en el Perú entre los años 2022 y 2023. Ni olvido ni perdón, justicia para las víctimas. Ni perdón, Justicia para la víctima, ni olvido ni perdón, justicia para la víctima, libertad para los detenidos por las protestas sociales, libertad para los detenidos por las protestas sociales. Otárola, asesino, los peruanos en el exterior te repudian. Los peruanos en el te repudian. Gobierno del PSOE traidor de los derechos del pueblo peruano. El 23 de julio, voto reflexivo, voto con memoria. Agradecemos la participación de todos los compañeros y compañeras en esta reunión. ¡Causacho Muchas gracias, Perú! compañero. ¡Viva el Perú! ¡Viva! la sangre Opa. derramada ¡Jamás será olvidada! ¡La sangre derramada! ¡Jamás será olvidada! ¡La sangre derramada! ¡Jamás será olvidada! Otárola asesino, Madrid te repudia. ¡Otárola asesino! ¡Madrid te repudia! ¡Otárola asesino! ¡Madrid te repudia! Bueno. Libertad al presidente Pedro Castillo. ¡Libertad! Libertad al presidente Pedro Castillo y a todos los que están detenidos. Vale, muchas gracias, compañeras y compañeros. Esto no es la primera vez que nos manifestamos. Vamos a seguir manifestándonos en contra de esa dictadura genocida. Pero también vamos a denunciar a sus cómplices, a esos ministros de este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, que han recibido a los responsables de la masacre en Perú. Que lo tengan muy presente, que en las próximas elecciones también nos acordaremos de estos gestos políticos. En tercer lugar, también, y no por menos importante, un saludo afectuoso, cariñoso a los familiares de las víctimas de la represión, que necesitan de nuestro apoyo. Pedimos al gobierno de España
que no reciba a asesinos y asesinas, que no reciba a responsables de la masacre, que reciba a las víctimas de la represión, que reciba a los defensores de los derechos humanos, a los representantes, a las representantes de los